Bio Bio TV, la señal de la radio, porque usted sabe, la radio ahora se escucha y se ve, lo hacemos a través de Bio Bio TV. ¿Y saben qué? Yo aquí estoy internamente poniendo un monitor porque quiero verla de cerca, porque la veo de lejos todas las mañanas. Entonces ahora quiero verla de cerca, sí, no, me emociona tenerla acá. Y ya estoy acá con un monitor específico para saludar a partir de ahora a quien hoy día nos va a ayudar a entender qué pasa con esta bacteria asesina que le ponen un nombre terrorífico, pero lo vamos a tomar desde el lado positivo. Lo hacen para decir atención con esto. Lo vamos a hablar con quien hoy día está con nosotros en los estudios de la Radio Bio Bio. La quiero presentar con bombos y platillos. Es broncopulmonar del Hospital de la Fuerza Aérea de Chile. Bueno, y varias cosas más, debo decirle. La doctora Carolina Herrera, que está con nosotros. Doctora, gracias por venir, por darse el tiempo abrigadita con el cuello. Sí, muchas gracias, Rafita, por estos espacios de comunicación, de educación, en temas tan trascendentes como las enfermedades respiratorias. Son importantes, ¿ah? Absolutamente, y van cambiando día a día, esto es muy dinámico. Y está todo el mundo muy preocupado por vamos a ponerle nombre y apellido. Atención, Streptococcus pyogenes. Pyogenes, y sale el nombre de strepto, que significa flexible, coccus, que significa esférico, y piógenes, que significa que causa pus. O sea, es una bacteria que se pone en línea, que es flexible y que produce infecciones supurativas, o sea, purulentas, pero también produce infecciones no supurativas como las enfermedades reumáticas del corazón y las glomerulonefritis. Así es que esta es una historia antigua, Rafa. Algo me adelantaba. Esto es más viejo que el hilo negro. Es más viejo que el hilo negro. ¿Qué es lo que pasa ahora? Tenemos más conocimiento que hay enfermedades que se entrelazan y claramente una población inflamada respiratoria con influenza permite que esta bacteria, que está de amplia distribución, la tienes tú, la tengo yo, está en nuestro cuerpo, pero es maletera. Porque ¿Cómo ocupa, maletera? Claro, bacteria maletera. Sí, claro, ocupa el momento en que la mucosa está inflamada para entrar y producir su daño. Y es una bacteria, hagamos la diferencia de inmediato para tus auditores, porque resulta que si nosotros estamos hablando de una infección viral como la influenza, de repente puede que nos desorientemos porque esta es una bacteria, esta es una especie distinta microbiológica que tiene diagnóstico diferente, que es microbiológico también, con un cultivo de la faringe y que se trata con antibióticos y que se trata fácil con antibióticos. Por lo tanto, esto de que sea terrorífico, es terrorífico en el sentido de no haber hecho un diagnóstico preciso o demorarse en el inicio del tratamiento antibiótico, que de hecho en los lineamientos que el Ministerio de Salud ha enviado, dice que uno no se puede demorar más de 1 hora entre que haces el diagnóstico y pones el antibiótico. Al tiro. De inmediato. Oye, doctora, es muy importante. Yo estoy preocupado y yo voy a traspasar a los auditores porque además nosotros tenemos aire acondicionado. Está fuerte. ¿El aire acondicionado influye en este ambiente? Yo quería apagarlo, de hecho. A ver si me ayuda la producción a apagar ese aire, porque además le quiero pedir. Me está despeinando. Estoy preocupado. Se imagina bien la doctora a la radio Bio Bio, se enferma. Me sentiría culpable toda la vida. ¿Dónde está el control, por favor, doctora? Pero el aire, estos ambientes cerrados, también propician el contagio. Absolutamente, porque esta es una enfermedad respiratoria bacteriana de contagio amplio, ¿cierto? Porque está en nuestra orofaringe y el sistema orgánico más en contacto con el medio es el sistema respiratorio. Entonces, tanto desde el punto de vista viral como bacteriano, nosotros al hablar, nuestras gotitas de saliva van cargadas de virus y bacterias. Se depositan en la superficie, tú las tocas, luego te tocas el ojo, la nariz, la boca y ya tienes incorporado en tu cuerpo esta inflamación y esta infección. Por eso es de amplia distribución, pero el que uno tenga el contacto con esa bacteria no significa necesariamente que uno enferme de inmediato. Misma cosa con la influenza, por ejemplo. Una persona que tenga contacto con el virus de la influenza, si está vacunada, puede ser que no alcance a darse ni cuenta de la enfermedad. Ese es un buen punto, porque usted me decía aquí, a ver, yo quiero llevarlo a Ñuble. Ahí, lamentablemente, hubo víctimas fatales. Y se habló de no vacunadas contra la influenza. ¿Tuvo que ver con esta bacteria?
asesina? Mira, hoy día yo escuché a la ministra Jimena Aguilera que dijo que estaba ya en la investigación en curso, que ellos iban a tomar conocimiento del resultado, pero lo voy a decir desde la teoría. Ya. Desde la teoría, una persona que tenga la mucosa respiratoria inflamada significa que tiene vías de ingreso, ¿cierto?, de esta bacteria hacia los tejidos más profundos. ¿Y qué es lo que produce el Streptococcus pyogenes? Produce inflamación local, porque es un microbio, para que la gente lo entienda, digamos, es una bacteria capsulada, o sea, tiene una cubierta, ¿cierto?, de ácido hialurónico, y tiene unas fimbrias, que son unas especies de sogas que hacen que se afirme a la mucosa respiratoria. Y una vez ahí, genera las toxinas, que son las que emiten a distancia la respuesta de shock tóxico que uno puede ver en los casos fatales con mortalidad. Ahora, ¿por qué se le llama bacteria asesina? Está ahí, la tenemos en la gráfica. Ahí fíjese. está, sí. ¿Te fijas? Bueno, está te como fijas, encapsulada. te fijas que es una especie flexible de una agrupación de cocáceas, que son estas pelotitas rojas, y que van invadiendo a los tejidos. ¿Y qué pasa cuando tú llegas y generas una inflamación intensa, por ejemplo, en las extremidades? Se comprime la circulación, no avanza el flujo sanguíneo, no hay oxigenación y ese tejido muere. Y por eso es que se llama la bacteria asesina, porque produce necrosis de los tejidos, muerte de los tejidos. La necrosis básicamente que no circula la sangre. Que no circula la sangre y se deteriora, igual que un infarto del corazón. Deja de fluir el oxígeno, o un infarto del cerebro, deja de fluir el oxígeno y esa zona del cuerpo muere. Y al morir produce todo un cambio estructural y una reacción, ¿cierto?, que puede llegar a sobrepasar tus capacidades de reacción, y eso es la gravedad de la enfermedad estreptocócica por Streptococcus pyogenes. Doctora, ¿es muy contagioso? Lo que de inmediato uno se pregunta. Es contagioso, tiene de alguna forma diseminación respiratoria fácil, pero ojo con esto, no necesariamente significa que una persona que esté enferma en ese momento vaya a contagiar a todo el mundo. ¿Ya? Aquí depende siempre de 3 elementos, querido Rafa. Uno, de la virulencia de la gente, y este es un agente que puede estar en tu garganta, pero puede tornarse muy virulento, ¿ya?, porque tiene esta propiedad de emitir toxinas. Y esas toxinas son las que hacen que el cuerpo caiga en deterioro. Segundo, depende de la vulnerabilidad de la persona, porque una persona que tenga diabetes, hipertensión, que fume, que sea obesa, pacientes que tengan enfermedad renal crónica, inmunosupresión, cáncer, que usen corticoides, esas personas van a estar más vulnerables, van a ser pasto más fácil de esta bacteria. Y por último está el comportamiento, el ambiente, cómo estás propiciando tú el cuadro infeccioso. Si tú no ventilas, que es lo que tú me preguntabas, si no ventilas el ambiente, si tu sistema de calefacción, por ejemplo, es con humo, que significa también inflamación de la vía aérea, eso es más complejo y si desde luego no tienes diagnóstico y no tienes tratamiento, no va por el buen camino. Ahora, oiga, usted mencionó el antibiótico. Sí, claro, los lineamientos son muy claros y el antibiótico es de amplia disponibilidad, no es un antibiótico, no es uno solo, de hecho. Pero tiene que ser diagnosticado. Tiene que ser diagnosticado, y el diagnóstico se hace por un cultivo faríngeo. A ver, ¿cómo es eso? Eso es una especie de hisopo, como un cotonito, para que tú tengas la idea. ¿Ese que se metía en la nariz? Que se pasa por la faringe, ¿ya?, el fondo de la faringe. Y ahí uno ve, es muy directo, con una tinción que se llama tinción de Gram, que se tiñe púrpura los gérmenes que se llaman Gram positivos, y ahí tú de inmediato identificas esa cadena que acabamos de ver en tu gráfica. 4, 5, 8 cocáceas que se mueven, que son flexibles. Ahí tengo la infección. Exacto. ¿Esa es? Exacto. Ahí está. Mostremos en la pantalla, mostremos en la pantalla. Mostremos la pantalla. Ahí está, doctora, mire. Fíjate, la faringe de una persona llena de unos puntitos blancos que se produce
en los niños principalmente, la escarlatina, esta especie de punteado rojo, ¿cierto? Ah, ahí está. Con una lengua roja, con una supuración en la faringe. Y en los adultos puede producir infecciones supurativas como una amigdalitis pultácea, que significa que tú le revisas la faringe, le dices a la persona, ábrame la boca, diga claro. y sale la pus y uno la ve rápidamente. Doctora, en este caso, porque cuando uno dice y con ese palito de helado que se denomina, ¿se puede de inmediato detectar esta enfermedad? Se puede sospechar, pero la confirmación viene desde la bacteriología. Y es muy simple. Esto, como te digo, es más antiguo que el hilo negro, pero ahora como estamos no estamos en el pic, pero estamos en el ascenso de las enfermedades respiratorias todavía, se cruzan se alinean de alguna manera estas dos situaciones en que el aparato respiratorio está más predispuesto a manifestar inflamación. ¿Vamos al pic? Estamos como a 1 o 2 semanas del pic de los virus respiratorios, calculado por sistemas matemáticos, digamos, por todo. Por proyecciones. Por eso se adelantaron las vacaciones de invierno. Y yo hago un llamado a las mamás, a los papás, que en estas vacaciones de invierno, si la idea es como disminuir o minimizar los contactos entre las personas, no organice una fiesta en su casa en las vacaciones de invierno. Está difícil. Vamos a desinvitar a los compañeros al paseo, pero tiene toda la razón. Claro, es que tengo una duda, ese es el sentido del adelanto de las vacaciones. Las vacaciones parten el 24 de junio. Claro. Estamos a 5. Queda 2 semanitas, claro. ¿Está bien? No, está bien calculado, digamos, los plazos. De hecho, hagamos un llamado intenso, entusiasta, dándole seguridad a la gente de que se inmunice contra la influenza ahora, porque para que tengas los anticuerpos tienen que pasar 2 semanas desde el momento en que te inoculas la vacuna hasta que los anticuerpos están entrenados y que ya puedes responder. Y vuelvo a repetir esto, que lo he dicho en varias partes, las vacunas no impiden las enfermedades, disminuyen la posibilidad de que la enfermedad se exprese en forma grave y mortal. Esto de un poquito de la enfermedad que se ocupa como caricatura de la vacuna. ¿Es eso? ¿Algo un poquito así? A ver, la vacuna lo que hace es entrenar al sistema inmune para que reconozca las proteínas H y N del virus de la influenza. Perfecto. H por hemaglutinina, N por neuraminidasa. Son proteínas que le dan la característica al virus específico. Nuestra vacuna, la que el Ministerio está administrando en forma gratuita, voluntaria, en un montón de vacunatorios, tiene seguridad y eficacia comprobadas y incluye 2 cepas de la influenza A, la H1N1 pandémica, la H3N2, que es la que circula más en este momento, 61% de la circulación viral es por esa cepa de influenza, y una cepa de influenza B. Es una vacuna trivalente que prácticamente no da ningún síntoma después de inocularse, pero te defiende de una influenza que, recordémosle a las personas que es una influenza, una enfermedad febril que te da dolor de los músculos, dolor de la garganta, tos, flemas, una sensación de decaimiento y hasta síntomas digestivos. Oiga, doctora, bueno, usted sabe, cuando usted viene acá o la llamamos, los auditores empiezan a preguntar cosas. Dele. Usted tiene respuesta. Yo diría para todo, pero muchas veces también dicen, oye, como que le preguntan como que usted fuera la ministra. Entonces, y por eso... No, por favor, que alguien no me desee ese tipo de cosas. Pero yo se lo pregunto porque de inmediato aquí un auditor dice, oye, ¿por qué hay vacunas para la influenza acá en pocas partes y no como la del COVID? O sea, el COVID es para todos y la influenza es para algunos. Ah, muy interesante. Entonces, la pregunta. Por eso le pregunto, usted no es la ministra, no tiene la responsabilidad política de responder algo como eso. No, pero por sí tiene supuesto. el diagnóstico y también lo puede observar. Comentemos 2 cosas Por importantes. favor. La Organización Mundial de la Salud, a través de su presidente, el doctor Tedros Adhanom, ha informado que la sugerencia es la vacunación universal contra la influenza. ¿Qué significa eso? Que desde una persona desde 6 meses en adelante, independiente de sus comorbilidades, debería ser inmunizada contra la influenza, porque así le va a dar menos grave y va a disminuir la circulación viral a todo nivel. Pero no hay ningún país en todo el planeta que tenga la posibilidad de una billetera fiscal que pueda sostener... Ay, por costo. Pero evidente. Solo por eso. O sea, por supuesto. Ahora, en esto hay que decir,
nuestro país es señero en las vacunas. El Plan Nacional de Inmunizaciones de nuestro país es un ejemplo y nuestra mortalidad por enfermedades respiratorias se ha disminuido en forma muy significativa. Influenza es una enfermedad que mata a 500.000 personas en el mundo al año y en Chile se han ido disminuyendo significativamente la mortalidad por enfermedades respiratorias. Pero ¿quiénes son las personas que mueren por enfermedades respiratorias y por influenza? Cuando aparece, las personas que tienen EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los cardiópatas, la gente que fuma, los obesos, las personas que tienen inmunosupresión, cáncer, la gente que tiene comorbilidades, obesidad. Ahora, yo tengo particularmente una como especial preocupación para hacer que las cosas sean fáciles de entender para la gente. Sí, claro. Y cuando tú le pones en el Ministerio de Salud obesidad con un índice de masa corporal mayor de 30, ¿qué entienden tus auditores? No. ¿Cómo lo calculan? 2 parrillas. Y es una ecuación en la que hay un número al cuadrado, o sea, está difícil. Sí. Entonces aquí lo que hay que decir es que si nosotros en Chile tenemos 70% de población en sobrepeso y obesidad, una de las cosas que tenemos que decir es, señora, pésese. Si usted pesa más kilos de los que tiene en centímetros de estatura, me explico, si tienes 1,55 m deberías pesar como 55 kilos. ¿Ya? Si mides 1,60 m deberías pesar como 60 kilos. Si mides 1,70 m deberías pesar como 70 kilos, más o menos. Pero si mides 1,50 m y pesas 80 kilos, anda y vacúnate. Claro. Porque eso va a calificar como una comorbilidad para vacunarte. ¿Y ahí deberían darle la vacuna? Claro, porque está puesto como población sale, de perfecto. riesgo. Pero el tema es cómo lo pones fácil. Claro. Porque es súper fácil decir yo soy hipertensa y aquí está mi declaración Claro. GES de hipertensa, pero la gente que está en sobrepeso y obesidad no la tiene tan fácil. Ahora, recordemos a tus auditores, perdóname que me tome la por palabra, cuáles son los grupos de riesgo para los que se sugiere la vacuna. Si una persona tiene un menor de 6 meses en su casa, los adultos de esa casa se tienen que vacunar en la estrategia Capullo, independiente de la edad que tengan. La vacuna es para los mayores de 6 meses hasta quinto básico. Desde quinto básico hasta los 60 años para la gente que tenga las comorbilidades que ya mencionamos, incluyendo la diabetes, hipertensión, obesidad. Y desde 60 años para arriba, para todos, sin ningún tipo de distinción. Ahora, la autoridad sanitaria ha dicho que no va a ampliar los grupos de riesgo en esta oportunidad, pero todavía no llegamos al 85% de la meta, ¿cierto?, de vacunación y cobertura a la población priorizada. ¿Y eso es porque la gente no sabe vacunar? Exacto. O no está tan fácil encontrar la Rafa, vacuna. ¿desde cuándo empezó esta campaña? En marzo. ¿Sí? Sí, empezó el 15 de marzo. Entonces, en marzo empezamos a campanear. Vacúnese, que ya viene la influenza en 2 meses. En abril, Sí. vacúnese, que viene en un mes. Estábamos en mayo. Llegó la influenza. Estamos en junio y todavía hay gente que no se vacuna. Ahora, también es súper importante explicar, si una persona tiene síntomas respiratorios, pero no tiene fiebre, muchas veces a mí mis pacientes me han dicho, pero es que como yo tengo tos no me he vacunado. Al contrario, si uno tiene síntomas respiratorios, vaya y vacúnese, porque a esa persona, si tiene alguna enfermedad respiratoria, le va a pegar más fuerte la influenza. O sea, pensando en que está resfriado, entonces mejor no me vacuno por ese motivo. Es que hay gente Eso que se decía tiene con el tos COVID, ¿no? crónico, claro. El claro. COVID se decía eso. Básicamente, la única contraindicación que tiene es estar febril ese día, Ya. tener fiebre ese día. Mala idea vacunarse un día que uno tiene fiebre. Fiebre alta. Sí, mala idea. Doctora, yo le voy a hacer una pregunta extensa para que tome un traguito de esa agua. Eso. Consulta. A ver, si usted quiere mandarnos consultas también puede hacerlo. Rafita, una consulta. Pasa que yo hago mucho ejercicio. Mido 1,69 m y peso como 80 kilos. Claro, entendiendo Músculo. de que es puro músculo. ¿Hombre, mujer? Es, a ver. ¿Vacunado o no Javier. vacunado? Javier me dice. ¿Ya? Entonces me dice, Rafa, ¿cómo influye la masa corporal de músculo en el cuerpo? O sea, Siempre para bien. ¿sí? Siempre para bien. O sea, en el caso de él no sería lo que No, el caso claro. que usted planteaba. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero relevar es que la composición corporal en ningún caso tiene que ver con el peso solamente en sí mismo, sino que con la composición y la proporción de materia grasa que tú tienes en el cuerpo. Porque mientras más grasa tienes, mientras más
lípidos haya en tu organismo, mientras más grasa predomine, más inflamación. Y todas las enfermedades respiratorias tienen que ver con la inflamación del sistema respiratorio, con la poca defensa, con la inactivación de los mecanismos normales de defensa. Un diabético, por ejemplo, que esté descompensado con el azúcar alta, va a glicosilar, va a llenar de azúcar a los glóbulos blancos, que son las células de la defensa, y los van a inactivar. Claro. Entonces, cada enfermedad va a tener, le pega en las canillas, digamos, y le pone una dificultad al sistema inmune para trabajar. Mire, oiga, bueno, hay hartas preguntas. Perdona que me exprese en forma tan coloquial, pero es que así las personas no entienden. Sí. Me dice Rafa, soy de Puente Alto, soy ciego, el que hace ejercicio soy yo. Aquí, a propósito de quien me está diciendo que hace mucho ejercicio. Y el caso de Pato Torres también, él decía, yo estoy haciendo mucho ejercicio. Pero no se vacunó. Y el Pato quedó como pollo. Pero dijo que lo había pasado pésimo 7 días. Bueno, la vacuna disminuye esa sintomatología tan intensa, disminuye la posibilidad de tener que hospitalizar a una persona por insuficiencia respiratoria, porque la influenza, en teoría, es una enfermedad que debería quedarse en la vía aérea superior, nariz, la boca, hasta la laringe, reproducirse ahí, darte los síntomas inflamatorios generales, pero pasar y no bajar hacia niveles inferiores como el pulmón, en donde ya aparece la neumonía. Y cuando hay inflamación del pulmón, se dificulta el intercambio de oxígeno con el medio, y ahí empiezan a caer en dominó todos los órganos. Qué complejo. ¿Ana Gabriel le pasó también? Exactamente. Si yo la veía a ella, que salió con mascarilla, pero se le veía la naricera del oxígeno debajo de la mascarilla, o sea, estaba en insuficiencia respiratoria, y eso significa que tenía dificultad para recibir el oxígeno del medio. Eso es lo que produce la neumonía, una insuficiencia respiratoria, y desde ahí para adelante, si te falta el oxígeno, infarto del corazón, daño de los riñones, falla orgánica multisistémica. Bueno, doctora, si bien no estamos hablando de la bacteria cecina, todo este escenario es muy complicado. Hay que irlo viendo con mucha atención. Me están mandando más mensajes. Buenas noches, soy crónico de la presión. ¿Tengo que vacunarme contra la influenza? Absolutamente sí. La hipertensión, la obesidad, la diabetes, las inmunosupresiones son la primera población priorizada. Y eso que están gratuita, digamos, en el absolutamente, sistema. Está en el sistema y está incorporada hace décadas la vacunación antiinfluenza, con lo que se logró disminuir significativamente la mortalidad por neumonía en enfermos respiratorios. Genial la doctora Herrera, clarita como el agua, me hizo Roberto. Gracias. ¿Qué le parece? Bonitos comentarios. Gracias. Oiga, doctora, aquí un auditor me dice, con 92 años le dio influenza a mi madre, sin vacunarse. Le dio neumonía. ¿Cuánto tiempo tiene que esperar para vacunarse de la influenza? Si ya tuvo su episodio de influenza, no sabemos si fue por influenza H1N1 o H3N2 o influenza B, o si tuvo más de un germen. Eso es súper importante, Rafa, porque el Instituto de Salud Pública está publicando semanalmente, la semana epidemiológica 21 es la última que está reportada, y reporta más gérmenes que personas, lo que significa que hay personas que tienen 2 virus en simultánea. Yo, de hecho, ayer vi pacientes que tenían influenza A y rinovirus, por ejemplo. Pero también puedes tener la tripledemia, que es influenza, virus incisional respiratoria y COVID. Y ahí te explico la inflamación del pulmón. Claro, ¿cómo alguien va realmente a pensar o a pretender que si tiene 2 virus se va a mejorar tan rápidamente como si tiene uno? Imposible. Y lo otro que tenemos que decir, y que no puedo dejar pasar este momento, es que si tú fumas, estás permanentemente toreando al pulmón, inflamándolo, estás contribuyendo a que no se mejore. Importante lo que usted dice. Absolutamente. A ver si te pasas una lija por la frente y te vuelves a pasar la lija por la frente al día siguiente, ¿cuándo se te va a cicatrizar? Nunca. Sí. Perdón los ejemplos. No, es muy bueno el ejemplo. Yo lo he contado esto, por eso lo voy a reiterar, pero yo fumé 20 años hasta que se acabó eso. Y cómo cambia todo el organismo es tremendo. El problema es que, creo yo, nadie tiene el derecho de decirle al otro, no fume. No, claro. Pero, por ejemplo, evidentemente que... No, yo soy una defensora absoluta de las libertades personales, pero con información.
Si tú fumas más de 10 cigarrillos al día, y eso es el promedio de tabaquismo de los chilenos, tienes 18 veces más posibilidades de morir por cáncer de pulmón. ¿Qué haces con eso? Datos matan relato, dice alguna frase tiene. por ahí. Doctora Herrera, gracias por venir. Carolina Herrera, un gusto estar con usted aquí. Gracias por venir a la radio. Gracias, Rafita. Muy buenas noches a tus auditores. Muchas gracias. Vamos a las noticias y ya estamos con más. Hoy en la radio, en Bio Bio y Bio Bio TV.